Principios básicos para ofrendar conforme a la Biblia, así le puse a eso. Principios básicos para ofrendar conforme a la Biblia. Y vamos a estar revisando un poquito ciertos principios, decidir ponerle principios como para tener un eje temático. Son principios que rigen las acciones de ofrendar, con el fin de hacerlo conforme la Biblia lo demanda. Hay muchas dudas, yo sé que hemos estado avanzando un montón en las lecciones anteriores acerca de cuál es la base bíblica del ofrendar. Y lo que quisiera el día de hoy, más bien que ir a la base bíblica, es orientarle de una manera más práctica. De una manera más práctica, cómo es que esto debe hacerse. Ahí les pongo una pequeña historia. Había una modesta empleada en una de las grandes tiendas de Chicago que no podría haber gastado ni $5, tan pobre era. Pero al día siguiente podía entrar a cualquier negocio y comprar por valor de $1,000. ¿Por qué la diferencia? ¿Qué extraña situación se había presentado en la vida de esta mujer para que tan grande cambio se diera? La humilde mujer recibió una propuesta de matrimonio de un hombre sumamente adinerado. El esposo le dejó claro a quien ahora era su cónyuge que su riqueza también era la de ella, por lo que podía usarla a su discreción. Lo había aceptado y ahora todo lo que él tenía era también de ella. Presta atención. Ese es el enfoque que todavía nos cuesta, se nos dificulta poderlo adquirir. Cuando venimos a Cristo, somos partícipes de su riqueza. Ahora también es nuestra. Deberíamos dejar de ver con tanto deseo las riquezas de este mundo y concentrarnos más en las de Él. Se nos olvida. Y pensamos y agarramos con mucha fuerza las riquezas de esta tierra y se nos olvida que el dueño de todo ha decidido compartirlo con nosotros. Se nos va por completo. Y es más bien como que se tratara de una obligación nuestra, de mala gana, ver cómo hacemos para darle a Él algo de lo que ya de por sí es de Él. Vea qué complicado, ¿verdad? Pues vamos a estudiar un poquito algunos principios para entender esto mejor. Vamos a arrancar con lo que yo puse ahí como el principio del agradecimiento. Nadie da como debe dar si no está agradecido. Tal vez ese sea el problema suyo hoy. Tal vez ese sea. Que usted no está lo suficientemente agradecido con Dios como para pensar en dar. Entonces dar resulta ser algo difícil, porque en realidad yo no siento que tenga que hacerlo. Pero si usted analiza, la palabra de Dios va a encontrar que es diferente. Le pongo la notita. En este asunto de ofrendar, tenemos que recordar que el primero en hacerlo fue nuestro Dios. No pierda de vista eso. Dios no está pidiendo algo que Él mismo no haya hecho ya. Cuando nosotros hablamos de ofrendar, estamos en realidad partiendo del hecho que cada cristiano que lo hace está anteponiendo agradecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué agradecimiento? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vio lo que está marcado en negrita? ¿Qué ha dado? Dios fue el primero en dar. En realidad nos está pidiendo a nosotros dar económicamente, pero es de un precio más alto. Dio a su propio Hijo por nuestra salvación. Si cuando usted piensa en su salvación, usted no es capaz de reconocer que a usted le fue entregado algo que usted no podía lograr, entonces a usted jamás le va a llegar el asunto del agradecimiento, porque de alguna manera usted va a pensar que así tenía que ser y no se va a dar cuenta de que en realidad usted es una persona muy dichosa por tener al Señor Jesucristo como Salvador. Analícelo.
La palabra de Dios dice en 1 Corintios 4 que el enemigo ha enceguecido el entendimiento del incrédulo para que no le alumbre la luz de Cristo. A usted ya le alumbró. Dele gracias a Dios por eso. Hay muchos allá afuera a los que todavía no les alumbra. No se han dado cuenta. Pero usted sí. Entonces tiene que decir, bueno, gracias Dios. Soy del grupo de las personas que ya le conocemos. En quienes ya ese hijo que fue dado vive. Agradecimiento. El hecho que la Biblia diga tan claramente que nuestro Señor Jesús fue un regalo de Dios para la humanidad, nos deja ver que ante esta bondad tan infinita tiene que haber una respuesta de nuestra parte. De nuestra parte. Vea, en las iglesias normalmente hay necesidad. Hay que avanzar con la obra de Dios. Hay que salir adelante con cada uno de los diferentes proyectos. Hay que ver la manera de apoyar la obra misionera. Hay que ver la forma de hacer que la iglesia local funcione bien para alcanzar al perdido. Hay lugares donde no funciona así. Quiero llegar a un punto con esto. Hay lugares donde los dineros que son recaudados no se conoce su destino. Usted puede suponerlo por algunas cosas que se dan, ¿verdad? La ostentosidad, el glamour, la manera en la que se encuentra distribuida, la riqueza que allí se recoge le da a uno sospechas. Pero cuando usted asiste a una iglesia local, como la iglesia en la que usted está, donde se conoce con exactitud, donde usted ve los informes, donde usted sabe qué está pasando, y usted sabe que esto está ayudando a que la obra de Dios salga adelante, entonces usted tiene un pretexto menos todavía. Analícelo. Usted tiene un pretexto menos. Gracias al Señor. Esta no es una iglesia como muchas, donde hay reuniones para analizar qué se hizo tanto dinero que se perdió. Cada uno siempre que yo toco este versículo, tengo que decirlo. Nadie está exento para no dar. Nadie. Un día yo estaba en una iglesia predicando de este mismo asunto y al final llegó un señor y él se agarraba las manos así y él me dice, don Ronnie, yo quisiera dar, pero soy tan pobre que yo no puedo darle nada al Señor. Mentira. Mentira, es que eso no puede ser. Mentira. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como personas tan necesitadas que no podemos darle nada al Señor, no le vamos a dar nada, créanme. Porque es que estamos tan necesitados que entonces más bien Dios tiene que ver cómo hace para darnos más bien más, para que sigamos mal administrándolo como lo estamos haciendo. ¿Usted piensa que eso va a pasar? No va a pasar. En el caso de este hombre yo le decía, no puede ser que usted no tenga ni 100 colones para darle al Señor. No se lo puedo creer. No se lo puedo creer, ¿verdad? Pero a veces, como le digo, creemos que esto es para otra persona. Cada uno dé. Si yo no doy, no, usted también. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí está la segunda parte que vamos a revisar ahorita. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¡Qué bonito! ¿Vio eso? ¿Vio eso que dice al final? Podríamos decir, Dios ama a la humanidad. Claro que la ama porque le dio al Señor Jesucristo. Pero vean que en forma especial dice la Biblia que Él ama al dador alegre. Pudo haber usado cualquier otro verbo, pero dice que Él ama al dador alegre. Ojalá usted sea un dador alegre. Entonces, de acuerdo con la porción leída ahí en 2 Corintios 9:7, la actitud de ofrendar debe ser una que vaya acompañada de planificación, pero también de mucho agradecimiento que conduce a la alegría del dar. Damos porque somos conscientes que el regalo que nos fue otorgado es sumamente valioso y queremos que otras personas también tengan la oportunidad que nosotros hemos tenido. Esto yo lo quiero que usted lo tenga claro. Quiero que lo tenga claro porque hay una diferencia sutil. Pero diferencia, en fin. Una cosa es que usted le diga que tiene que dar porque está agradecido con Dios, lo cual es absolutamente cierto. Y otra cosa es que ese dinero que usted ha dado no se use para la obra de Dios. Son dos cosas distintas.
Y hay algunos que manipulan el mensaje, como ahorita vamos a ver, ¿verdad? Aquí lo que estamos diciendo es que nuestro agradecimiento hacia Dios es tal que damos porque queremos que otros se enteren de lo que ya nosotros nos enteramos. Queremos que el evangelio llegue. Queremos que más personas vayan. Nosotros mismos, aquí en la iglesia local. Para hacer la obra de Dios se necesita el recurso económico. No hace falta mucho para darse cuenta de eso. Cuando de ofrendar se trata, importa mucho el fondo. Es decir, ¿qué me mueve a hacerlo? La Biblia nos deja ver que ni la tristeza y tampoco la necesidad deben ser motores que nos movilicen a dar. Ni la tristeza ni la necesidad. Yo no doy por eso. ¡Ay, Dios mío! Aquí te estoy dando a ver si acaso me das. No, eso no es así. Por ahí se ha colado un poquito esa forma de doctrina falsa que dice de esa manera, ¿verdad? Como usted tiene que estar dando para que el Señor le dé. Y la cosa es como muy egoísta, ¿verdad? En todo sentido es egoísta, porque el que lo recibe también es egoísta, ¿verdad? Pero todavía peor cuando se nos hace creer a nosotros que esa es la manera. No. Usted da porque está agradecido con el Señor. Por eso. Y usted quiere que su obra avance. Porque ha sido tan bueno lo que a usted le pasó, que usted quiere que le pase a más personas. Por eso da. Ahí le puse una ilustración del regalo. Jesús, quien es el regalo de Dios para la humanidad, nos fue otorgado aunque nosotros no lo merecíamos. Eso lo dice Romanos 5:8. Que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos fue dado el regalo sin merecerlo. Entonces Jesús no es un premio, es un regalo. Porque si fuera premio, olvídenlo, nadie lo gana. Pero ese regalo nos lo otorga nuestro Dios aún sin merecerlo. A veces estamos pensando demasiado, pongan atención a esta nota, a veces estamos pensando demasiado lo que ha de ser del dinero que le damos al Señor. No se olvide que si esa misma lógica se hubiera aplicado con nosotros, ni uno hubiera recibido la bendición de la salvación. ¿Se imagina? ¿Se imagina Dios diciendo, vamos a ver cuántos merecen? ¿Cuántos merecen a mi hijo? Si por merecimiento fuera, ninguno. A veces nosotros también estamos así. Eso me pasó a mí en una iglesia donde llegué y un hermano me preguntó, hermano, quiero saber cuánto hay en las arcas del Señor. Yo dije, bueno, hermanito, no sé en este momento cuánto hay, pero él insistió. ¿Cuánto hay, hermano? ¿Cuánto es lo que está registrando la cuenta? No sé. No sé porque no soy el tesorero de esta iglesia. Y luego el hombre dijo, bueno, cuando sepa me avisa porque tengo una muy buena ofrenda para dar. Vaya. Qué interesante concepto. Entonces yo determino las reglas para dar. Así funciona. Ahora, si estoy de acuerdo doy, si no, no. Cuidado con esa actitud. Porque el que le da a usted está viendo su corazón. Nunca pierda de vista eso. Nunca lo pierda de vista. Yo siempre le digo a la gente, no se compare con la gente del mundo porque usted no es del mundo. Si usted ya tiene a Cristo Jesús como Salvador, déjalos del mundo en paz porque los del mundo son del diablo y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Lo que el diablo haga con ellos y cómo los premia es asunto del diablo. Pero lo que Dios va a hacer con usted, como hijo de Dios, por no estar cumpliendo con lo que tiene que cumplir, ese sí es un asunto que a usted debe interesar. Cuidado. Porque a veces las personas, hasta que las desgracias no vienen, entonces no dicen, ay, mira, ahora que estoy en la bancarrota, ahora que no me salieron los negocios, ahora que me quedé sin trabajo, analizo todo lo que Dios me daba. Ahora, no antes. Entonces, a veces, como les digo, mis hermanos, podemos ser mal agradecidos. Entonces, el primer principio nos habla de agradecimiento, seamos agradecidos. Segundo principio, el principio del cumplimiento del deber. Claro que sí, es un deber. Es un deber. Miren lo que le pongo. Ofrendar es un deber que emana de muchos versículos en la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Yo revisé las lecciones que ustedes vieron los 3 domingos anteriores. Y yo vi la base bíblica que hay ahí. Es abundante. Hay versículo tras versículo tras versículo. Unos vienen del Antiguo, otros vienen del Nuevo Testamento. No hay excusa. Uno no puede decir es que Dios se quedó un poquito corto en darnos a entender que Él quería que diéramos. No, para nada. Prácticamente nosotros tenemos en la Biblia un compendio enorme de enseñanza con respecto a este tema.
Por tanto, no hay forma en que podamos justificar el hecho de no dar, ya que la Biblia es abundante en reforzar ese mandato. De hecho, este versículo a mí me encanta. Lo clarifica de una forma espectacular cuando nos dice que el principio rector, o sea, que debe dirigir lo que hacemos con nuestros bienes, debe ser honrarle a Él. Honre a Dios. Honre a Dios. Con sus bienes, honrele. Honrele. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honren. Dele al Señor. Dele al Señor, que es una forma en la que usted le está honrando. Cuando nosotros retenemos, vamos a ver eso ahorita un ratito, cuando retenemos más de lo que es debido, estamos cometiendo un error, y un error serio. Cuando nosotros damos de lo nuestro, estamos honrándole a Él. Eso es lo que dice Él aquí. ¿O de qué otra forma cree usted que le va a honrar con sus bienes? Atesorándolos, como dice Santiago, hablándole a los ricos de aquel tiempo, que dice que sus riquezas están llenas de moho, porque no había como hoy día los bancos donde se pudiera resguardar el dinero. Tenían bodegas llenas donde las monedas de más abajo se llenaban de moho porque ni siquiera llegaban ahí de tanta plata que tenían. En lugar de sacar eso y ponerlo a funcionar, esa es una forma de honrarle. Mire con detenimiento que incluye todos los bienes y también los frutos de las primeras cosechas. Es decir, que en la antigüedad no solamente se ofrendaba sobre los bienes que Dios daba, sino también había ofrendas especiales de agradecimiento por los primeros frutos de la tierra. Cuando así lo hacemos, la Biblia es clara que el Señor dará abundantemente sus bendiciones para que sigamos siendo canales de bendición a otras personas que aún no conocen de Él. Siempre insisto en este punto. Dios no nos da riquezas para que las atesoremos. Dios no pone en nuestras manos riquezas para que nos las dejemos. Las pone para que nosotros seamos canales de bendición. Hablaba con un hermano pastor y me estaba contando en la primera iglesia donde él estuvo, y me dijo: Ronnie, estábamos sin templo, alquilando muy caro un local, y entonces decidimos hacer un préstamo. Pero lo que estábamos haciendo el préstamo, dice él, a una persona de la iglesia le salió un negocio, pudo vender una propiedad enorme que tenía, y con el diezmo, dice él, de esa propiedad de ese señor, hicimos el templo nosotros. Oiga eso. Dios quiere que seamos canales de bendición. ¿Qué tal si ese señor dice: no voy a dar el diezmo? No voy a dar el diezmo. Pero nosotros somos reacios a este tipo de cosas que estoy predicando esta mañana. Nos parece a veces que nosotros podemos elegir cuándo dar y cuándo no dar. No es así. Honre a Dios con sus bienes. Hónrele. Mire más, el asunto de cumplir con el mandato de Dios acerca de ofrendar requiere que los cristianos nos ordenemos. Sí, yo creo que ese es un problema en muchas personas, en otras no. Yo creo que en otras personas el problema es de fondo. Es decir, la persona no cree lo que la palabra de Dios dice. Y digo no cree porque no hay forma de que sostenga que no. No hay forma. Yo he tenido discusiones con todo tipo de personas con respecto a eso, tratando de convencerme con la Biblia, con una pésima hermenéutica de callejón, de que no hay que ofrendar. ¿De dónde? Eso es imposible sostenerlo con la Biblia. Es imposible. Y entonces, dado eso, los cristianos tenemos que ordenarnos. Yo creo que eso es lo que pasa muchas veces, no nos ordenamos. Por ejemplo, si se está acercando el domingo, usted tiene que traer su diezmo, tiene que traer sus ofrendas, usted tiene que pasar en algún momento al cajero. Usted no se ordenó en eso. Tal vez no tiene acceso al cajero después. Usted ya vino y dijo: uy, se me olvidó. Ya no ofrendo esa semana, por ejemplo. Ordenarse significa que en ese caso, ponga la fecha y hora en que va a pasar por el cajero a recoger el dinero que va a ofrendar. Póngalo aparte, téngalo ahí reservado. Y cuando viene el momento de ofrendar, délo con alegría. El Señor, gracias por proveer otra vez, como hasta ahora usted lo ha hecho. Dice allí el versiculito:
1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Ahora, no deje de lado que según la porción leída, el esfuerzo de dar es algo concertado desde las iglesias. Ahorita voy a explicar esto un poquito más. Pablo dio ordenanzas de organización a las diferentes iglesias para poder preparar las ofrendas de sostenimiento y bienestar para los hermanos de otras congregaciones. Veamos con detalle, con más detenimiento, lo que aquí estamos explicando. 1. La ofrenda tenía un propósito. Cuidado donde usted está poniendo su dinero. Cuidado. Allá por la casa hay algo que le llaman, creo que es tiempos clandestinos. Y casi siempre alguien se quedó atrás y ya se va a ofrecer el sorteo y entonces tiene que poner rápidamente su número antes de que se dé el sorteo, ¿verdad? Entonces yo escucho donde la gente dice: fulanito, póngame el 3,000 a tal número, ¿verdad? Yo no soy vende, entonces, y póngame el 2,000 a tal número. Están como ya en el cierre, ¿verdad? Sí, ya lo apunté. Y de esa manera, y si gana, pues ahí me imagino se le dará el dinero. Hay gente cristiana que pone su dinero en ministerios que funcionan como los tiempos clandestinos. Ponga la semilla para que tenga tal cosa. Ese terreno, esa casa, ese carro, ofrende ahora mismo. El Señor se lo va a dar. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Y entonces usted dice: JC, estos pertenecen al mismo grupo de toque el tele para que se sane, etc. Es el mismo grupo. Eso no está bien. Y a veces dejando la iglesia local de percibir el dinero que debiera percibir, porque estamos malgastándolo en cosas que no tienen nada que ver con la obra del Señor. Eso tiene que ver con otra palabrita que se llama manipulación. Pero hay gente que prefiere la manipulación que la real bendición de Dios. Ajá. No vaya a ser usted como una hermanita que me dijo un día: ay, don Ronnie, pero es cierto, a mí me dolía la cabeza y el Señor dijo allá a quien le está doliendo la cabeza. En una televisión satelital que le habla a millones de personas, pues definitivamente a alguien tiene que dolerle la cabeza, ¿verdad? Y yo llamé y yo ofrendé. Cuidado, porque en esos ministerios usted no sabe lo que están haciendo, no sabe cómo lo hacen, cuándo lo hacen, pero en su iglesia local sí. Hay gente que dice que yo no doy porque estoy enojado con el pastor. Ajá. Claro, ¿ah? Porque vivas sensibles por ahí, ¿no? Porque no me parece. Es que el asunto no es que usted tenga que parecerle. No es que usted tenga que parecerle. Usted da. El jefe de los pastores es el Señor. Y si Él no está en pecado, y si se está viendo el fruto de la obra que está haciendo, deje trabajar. Porque si no está estorbando. El Señor dice que el que con Él no recoge, desparrama. ¿Usted sabe esos versículos? No son para otras personas, son para nosotros. Y de una vez, paréntesis, el pastor no me dijo que dijera eso, ¿verdad? No tiene nada que ver con él. Nada más estoy diciéndole las cosas como son, ¿ok? La ofrenda partía de una organización llamada iglesia, el cuerpo de Cristo. Aquí le pongo: canalice sus ofrendas por medio de la iglesia local. La ofrenda había que apartarle para ser entregada semanalmente. Cuando ya usted tiene el dinero para ofrendar, no le dé largas al asunto. Ya usted tiene la plata en la mano, déla. ¿Para qué va a entrar en tentación de: uy, sí, y qué va a pasar y mañana, y el arroz y los frijoles? De la plata. Por eso es que a veces no experimentamos el cuidado de Dios. Si Dios es su papá, ¿cuándo va a dejar usted que le cuide? Si siempre se está metiendo en las manos, siempre está diciendo: no, Señor, mejor me lo dejo por aquí. ¿Quién cuida mejor, usted o Dios? Dios.
Claro está. La ofrenda se daba partiendo del hecho que cada semana Dios estaría prosperando para poder hacer algo. Eso a mí me interesa mucho. Porque dice la palabra de Dios, cada uno vaya apartando el primer día de la semana algo conforme haya prosperado. ¿No le parece que está dando algo por sentado? Está dando por sentado que iba a haber prosperidad cada semana. Y alguien decía, me gusta ese estilo, voy a hacerlo. Señor, dame para esta semana. Y el Señor daba esta semana. Uy, Dios, gracias. Dame para esta otra. El Señor daba para la otra también. La bendición de Dios a veces deja de llegar a algunos hogares justamente porque no están conectados con esto. Dar para la obra de Dios, le puse en la ilustración 2, algunas personas muy bien intencionadas suelen ser movidas a compasión, misericordia con el fin de dar para algún ministerio fuera de la iglesia. Tenga cuidado que esto no interrumpa su deber primario con la iglesia, y siempre que Dios le mueva hacia otra de estas obras, consulte con su pastor primero. Yo no se lo digo como teoría, yo lo hago. Yo lo hago. Ahí está Jonathan que puede decirlo. Yo a veces le he preguntado, hermanito, ¿usted conoce al hermano tal? Es que viera que están pidiendo una ofrenda para él y no sé si corresponde ayudarle o no. Jonathan me dice, sí, mira Ronnie, sí, esta cosa. Me dice, no, mira que hay tal problema con este hermano. Ah, ok, perfecto. Consulte. Consulte. Porque el dinero no es suyo, es del Señor. Usted solo es un administrador, administrelo bien. Por darle a alguien que no, a alguien que sí, deja de recibir. Véalo así. Principio de sabiduría tiene que ver con esto. La palabra de Dios nos deja ver que los tiempos finales están caracterizados por la apostasía. En otras palabras, por personas que conociendo la verdad, la tuercen para su propio beneficio. Yo no estoy usando palabras equivocadas ahí. La tuercen. Hacen que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Toman un versículo, lo alegorizan, lo ponen a decir algo que nunca estuvo en el sentido del autor decir. Y de alguna manera, todas las porciones bíblicas terminan en dinero. Y uno dice, pero ya, ¿cómo es eso? No hay mensajes de consolación, no hay mensajes de salvación, todos son de dinero. Entonces usted se pregunta, ¿será correcto? ¿Dirá la Biblia algo al respecto? Claro. Claro, una de esas formas es la mentira, la estafa con el fin de sacar el dinero a las personas. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Vaya ya, quiero que busque este versículo en su Biblia. Siempre le digo, yo se los anoto ahí como para facilidad del estudio, pero hay algunos que me interesan en particular que usted los marque en su Biblia, aunque sepa que están ahí. Todo segunda de Pedro 2 nos habla respecto a los falsos maestros, falsos profetas. Dice la Biblia, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué le parece? ¿No le parece claro? ¿No le parece claro? Según los versículos leídos, hay varios asuntos que tienen que ser analizados a la luz de la sabiduría que solamente Dios nos puede dar. Uno, los falsos maestros son muchos. Los falsos maestros son muchos. Hay por toda parte. Lo cual quiere decir que debo poner en tela de duda cualquier intento de tomar el dinero que Dios me ha permitido administrar. Vea, de todas esas personas que vienen a pedirle a uno dinero, le puedo garantizar que una inmensa mayoría no está usando el dinero para lo que dijo que lo iba a usar. Un día yo estaba ahí por el hospital de niños, dejando a Abby que se sentía mal. Anya entró con Abby, yo me quedé ahí afuera, ¿verdad? Y alguien vino a tocar el vidrio. Yo me asomo, bajo el vidrio, y el hombre me dice, amigo, necesito una ayuda. Yo estoy pulseándola y necesito llevarle leche a mis hijos. 11 de la noche. Váyase ahí del carro usted mismo y
motivar a comprarla. ¿Dónde voy a encontrar leche a las 11 de la noche en las cercanías del hospital de niños? O si quiere me da la plata y yo la compro. Usted sabe cómo funciona. ¿Sabe cómo funciona? Y así, muchos otros que no son tan evidentes, ¿verdad? Como le pongo ahí lo siguiente. Los falsos maestros tuercen la verdad creando nuevas doctrinas que no tienen nada que ver con el Señor. Más bien se nos dice que son destructoras. También los falsos maestros logran atraer a muchas personas. Ponga atención a esto. Por lo tanto, no se confíe solamente porque usted ve multitudes que le siguen. Los muchos no necesariamente tienen la razón. Es más, en la Biblia nunca la tuvieron. Nunca. Y usted ve un montón de gente y dice, y no pueden estar equivocados. Ve esos templos, siempre están llenos. Ahí vive la prosperidad. Seguro ahí está el secreto. No se equivoque, eso no funciona así. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Los falsos maestros son expertos en el uso del engaño. Fingen sus discursos para que las personas les den el dinero. Mucha atención que la Biblia dice que ven a las personas como mercadería. Símbolo de dólar, le doy a usted, ¿verdad? Una fuente para obtener dinero. Y van a decirle lo que tengan que decir con tal de obtener ese dinero. Lo que sea, aunque sea antibíblico, con tal de obtenerlo. Un versículo muy sencillo en el libro de Judas termina de evidenciar con diáfana claridad este punto. Observe, Judas 11. ¡Ay de ellos! Los falsos. Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tres características que están impregnadas en los falsos maestros y que le ayudarán a usted a distinguirlos. 1. Siguen el camino del orgullo que caracterizó a Caín. 2. Se lanzan como aves de rapiña sobre el dinero en la misma manera que lo hizo Balaam. 3. Se rebelan contradiciendo su propia vocación como lo hizo el levita Coré. Tienen una vocación, fueron llamados a algo que no están haciendo. De alguna manera lo único que les importa es su propio bienestar. Su propio bienestar. Nada más. Nada más. Cuidado. Cuidado. El principio del tesoro. Algunas personas tienen como meta principal de la vida adquirir mucho dinero. Ese es como su meta, es su sentido. ¿Les parece que ese es el sentido de la vida? El mundo en que vivimos se rige bajo esa forma de pensamiento. La idea acá es que cada quien adquiera sin pensar en ninguna otra cosa que no sea su propio beneficio. La manera como plantea la Biblia es radicalmente opuesta. Más bien nos indica que cuando la avaricia se antepone como propósito de vida, lo que viene es desgracia, desolación y mucho dolor. Usted conoce esta porción. 1 Timoteo 6, 9 y 10 usted lo conoce. Lo hemos leído muchas veces. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Observen los detallitos que le puse ahí. Hay personas que quieren enriquecerse y eso se transforma en una tentación constante y un lazo que les ata. ¿Por qué es una tentación? Porque se van a plegar a lo que sea con tal de tener plata. Negocios ilícitos, lo que sea. Lo que estamos diciendo es que muchas veces yo dejo de darle al Señor porque estoy tan concentrado en obtener dinero que se me olvida que el dinero no era un fin. El dinero no es un fin de vida. Hay cosas muchísimo más importantes, como hacer la obra de Dios, por ejemplo. Llevar adelante su voluntad, por ejemplo. Y no enfocarnos tanto en el dinero. Las personas que viven para el dinero suelen meterse en codicias necias que causan mucho daño y que destruyen. Destruyen. Yo he visto familias destruidas por las codicias necias. He recibido llamadas. Venga, hable con fulanito, por favor, que es que se llevaron al papá hoy en la mañana. Y está muy asustado. No sabe qué va a pasar con el papá. ¿Sí? Esas historias pasan. Ilícitos con tal de obtener dinero porque estamos con la meta de plata. Plata, plata, plata. Vea, si usted me busca un solo versículo
y lo logra encontrar, le prometo que yo me callo el resto de la vida y no toco más este tema. Un solo versículo que diga que un objetivo de vida del cristiano es obtener dinero en esta vida. Si usted lo encuentra, entonces le voy a dar la razón. Es decir, no vuelvo a hablarnos de eso. Usted tiene razón. Pero yo no lo he encontrado. No lo he encontrado. Siempre veo el dinero en la Biblia como un medio. Como un medio. Y siempre veo a Dios animando compártalo, compártalo, compártalo. El amor al dinero viene a ser el resultado de buscarlo con tanto afán, desembocando esto en extravío de fe y dolores. Queda más que claro que tener el dinero como fin último de la vida no es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos, y todavía más revelador lo que el siguiente versículo nos expone. Proverbios 11:24. Vaya ya, Proverbios 11:24, por favor. Proverbios 11:24. Dice la Biblia: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Vienen a pobreza. Retuvieron más de lo que era debido, más de lo que era justo. Piensen eso. Y pregúntese: ¿seré yo ese tipo de persona que está reteniendo más de lo que es debido? ¿Seré yo? Necesito salir de ahí. Siempre recomendamos a la gente, cuando está metida en problemas económicos que tienen que ver con el no poder dar, empiece donde usted está. Si usted no se propone dar, nunca va a hacerlo. Nunca. Empiece donde está. Hay esa persona que me dice que estoy tan enredado, don Ronnie, que ni el diezmo no puedo dar nada. No, sí puede. Empieza a dar sacrificialmente mientras sale de esos enredos, que el Señor le ayuda a salir, créanme. Pero empieza a dar. El chiste no es desenredarse para seguir enredándose en otras cosas. El chiste es vivir bien, con lo necesario para poder dar. Ahí le puse una notita. El tesoro. Antes no había bancos como hoy día, tan accesibles. Las personas entonces guardaban sus artículos de valor de la mejor manera posible. En algunas ocasiones los enterraban, en otras los almacenaban en cofres que tenían llave o los colocaban en lugares recónditos con el fin que nadie se los robase. De esa manera protegían su tesoro. Hoy en día los lugares de almacenamiento han cambiado, pero no así la intención del corazón de querer retener más de lo que es debido. Igual que en el tiempo antiguo, pasa hoy. Guardar como sea. Yo me imagino a la gente haciendo un agujero en la tierra para meter plata y viendo para todos lados, que nadie me esté viendo, ¿verdad? Y haciendo un mapa de dónde es que está ubicado lo que guardé, ¿verdad? Que no me lo vayan a robar, me ha costado tanto. Usted se muere hoy, ¿de quién va a ser todo eso? ¿Ah? ¿De quién va a ser? Déselo al Señor. Quinto y último, el principio de la inversión. ¿Por cuánto va su tesoro en el cielo? Es una pregunta para usted directa. ¿Cuánto va? ¿Qué tal está yendo su tesoro celestial? ¿Va bien? ¿O está en quiebre? No ha recibido últimamente nada. Una interesante pregunta si se toma en consideración que la Biblia misma es la que anima a hacer tesoros fuera de esta tierra. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Acostúmbrese a dar. Acostúmbrese a dar. Metódicamente, constantemente, hágalo. Y haga tesoro en el cielo. El problema con el atesorar en esta tierra es que pone nuestros esfuerzos e intereses fuera de foco respecto a la voluntad de Dios. Más adelantito Mateo 6:24 dirá: ninguno puede servir a dos señores, usted tampoco. Por eso dice ninguno. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No. Usted tiene que decir cuál va a ser el Señor en su vida, y solo puede ser uno, no los dos. No, pero yo quiero atesorar un montón y al mismo tiempo servir a... No.
El Señor tiene que ser uno. Si es Dios, puede ser que le dé mucha bendición económica, con el fin de que usted la canalice y haga que la obra de Dios vaya adelante. Pero Él tiene que ser el Señor, no las riquezas. Fijar la mirada en las riquezas nos evitará ponerla en las cosas de Dios, y es ahí donde viene el mayor problema. Piénselo diferente. Véalo como una oportunidad de inversión en los bienes eternos, ya que cada vez que apoyamos la obra de Dios, estamos haciendo un tesoro, pero en el cielo donde las ganancias son para siempre. Déjeme explicarle algo más. Algunas veces, especialmente los jóvenes que no tienen una labor, dicen: yo no tengo nada para darle al Señor. Eso también es falso. Yo desde que era muy pequeño, se me acostumbró a ofrendar. Siempre, sí o sí. Y viera que aún siendo muy pequeño, Dios siempre proveía. Dios siempre daba. Yo tenía trabajo y Dios siempre estaba dando el dinero. Siempre. Entonces, para usted que dice: soy muy joven para ofrendar, cuando tenga trabajo lo hago. No. Empiece a decir así: Señor, ayúdame a honrar. Ayúdame a honrar. Dame y yo te doy, Señor. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Y también, padres, acostumbren a sus hijos. Acostumbren a sus hijos. Mi hija ahora está dando clases. Cuando a ella le toca dar clases, siempre le pregunto: ¿ya sacó el diezmo? Oh, sí, papi, ya lo tengo. Okay. Esas bendiciones no vienen así nomás. El Señor las provee. Y usted tiene que ser fiel. Acostúmbrese a ofrendar. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Vea esto que interesante. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿En cuál banco está la cuenta de Filipenses 4, 15 al 17? ¿En cuál banco? Ok, pongámonos serios en eso. Si nosotros decimos que esta es la palabra de Dios, ¿amén? ¿Es así o no? Amén. Entonces tenemos que aceptar que Filipenses 4, 15 al 17 es palabra de Dios. Amén. Ahí habla de que cada uno de nosotros tiene una cuenta, ¿sí o no? ¿Qué está haciendo con su cuenta? El predicador está manipulando. No está manipulando nada. Ahí está muy clarito. Ahí está muy clarito. Hay una cuenta. Márquelo, subráyelo, hágale un círculo. Una cuenta suya. ¿Qué está haciendo con ella? ¿Qué está haciendo con ella? Y casualmente habla de la cuenta justo después de que habló de dar. Qué casualidad, ¿no? Como también casualmente habla de hacer tesoros en el cielo justo después de hablar de dar. Qué casualidad, ¿no? Pues claro que no hay ninguna casualidad. ¿Qué nos está moviendo a? Dar. Aplique los principios que hemos visto y serán de utilidad para ofrendar conforme la Biblia se lo pide. Principio del agradecimiento, del cumplimiento del deber, de la sabiduría, del tesoro y de la inversión.